Y hoy empezamos con una pregunta. ¿Por qué es tan complicado encontrar gente para cubrir los puestos directivos en los centros educativos? Ahora que toca el relevo en esos equipos de dirección en Castilla y León, son mayoría casi en los que no hay candidatos. De hecho, el 31% de los centros de la comunidad se quedan vacantes. Se han presentado candidaturas en 246 de los 358 colegios e institutos donde se abren ese proceso electoral, podríamos decir. La pregunta puede responderse por un cambio cultural. La gente, en este caso maestros y profesores, no quieren asumir más responsabilidades aunque tengan mayor remuneración. Prefieren menos dinero, pero más tiempo libre y menos presión. Así que a la Consejería de Educación no le va a quedar otra que convencer a algunos a dar el paso con nombramientos de oficio, algo a lo que ya están acostumbrados cuando se produce este proceso de renovación. Aunque dicen también que ahora es peor. Nos cuenta el presidente de la Asociación de Directores de Secundaria, Jesús Francisco Gonzalo, que en parte por la gran carga burocrática que no deja de crecer. La carga burocrática es ingente. A veces dedicamos más tiempo a cumplimentar documentos que a preparar nuestras clases. Y en concreto en el caso de los equipos directivos, pues buena parte de nuestras energías las consumimos pues en la elaboración y presentación de documentos. Sí, la carga burocrática es enorme y yo creo que también contribuye de forma importante pues a restar vocaciones para formar parte de los equipos directivos. Pero no solo eso, dicen que el incentivo económico es poco, muy poco. Por ejemplo, un jefe de estudios, dependiendo del tamaño del centro, cobra alrededor de unos 150 euros de complemento, cuando un jefe de departamento, que lleva, por ejemplo, el departamento de matemáticas, con muchas menos responsabilidades, cobra la mitad. Y a todo esto le sumamos tener que lidiar con la pérdida de respeto a los docentes que ven y comprueban día a día. La función docente está denostada en muchos casos, estamos mal vistos, se nos cuestiona muchísimas de las medidas y le voy a poner un ejemplo. Cuando yo voy a un consultorio médico, yo guardo en espera el tiempo que sea necesario y no suelo protestar. Pero cuando una familia quiere hablar con el directora de un centro educativo, con el jefe de estudios, se molestan enormemente como tengan que esperar más de 5 minutos aunque no tengan una cita. Esta asociación le ha trasladado esta misma semana a la Consejería su preocupación por esta falta de relevo. Hemos escuchado el diagnóstico, vamos también a personalizarlo. Vamos a hablar con uno de los veteranos de la docencia en Castilla y León, es Francisco Blanco y durante muchos años lleva siendo el director del Colegio Almanzor en Candelera, en Ávila. Francisco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Llevas cuántos años al frente del colegio? 19 para 20. Y 11 de secretarios y prácticamente de equipo directivo toda mi vida docente, 30 años. No soy el mejor ejemplo de dificultades para encontrar. Precisamente, es el contrapunto que queríamos encontrar, un poco la evolución que ha tenido el trabajo que tenían los equipos directivos a lo largo de los últimos años. ¿Realmente cada vez es más difícil, es más engorroso, más complicado? Sí, es más complicado, es menos gratificante y se pierde un poco la esencia. Si quieres te explico brevemente sí, claro. Cómo lo veo yo. A ver, el trabajo de un director de un colegio, de una directora, básicamente incluye 3 ámbitos. El principal, que es el director pedagógico, es decir, el tirar del proceso educativo que hay en el centro, que es lo más importante. Los centros de enseñanza, lo importante del proceso educativo, pues cada vez es más complicado en sí mismo, ahora explicaré por qué, pero también tienes menos tiempo de dedicación a eso porque no puedes ser el director pedagógico porque también eres otras 2 cosas, ¿no? Eres el director administrativo y también el gestor de los servicios. Entonces, han cambiado mucho las cosas, por ejemplo, la carga administrativa se ha digitalizado, pero al contrario de lo que pudiera parecer, la digitalización ha sido un cambio hacia más carga laboral. Cada proceso lleva una aplicación web distinta que además se duplica el trabajo en papel. Las aplicaciones son complejas a veces y sobre todo tienen unos plazos. Hay plazos de grabación, plazos de subsanación y eso te produce unos calendarios. Muy brevemente, acabamos de cerrar las admisiones y iniciamos la grabación de las solicitudes de beca de comedor para el año que viene y luego vendrán las de libros. Entonces, esos procesos administrativos son cada vez más cargantes, donde además
los colegios no solemos tener personal administrativo, es decir, eso va sobre las espaldas de los equipos directivos. Hay algunos colegios, porque son muy grandes, que tienen personal administrativo, pero hay unidades de la administración con menos personal, ¿no?, que tienen un administrativo, los colegios no tenemos. Por otra parte, los colegios cada vez damos más servicios, madrugadores, comedores, transporte, que la gestión de todo eso, que suele ser con empresas, pero la gestión al último que recae en los equipos directivos. Y lo que te digo, la parte de dirección pedagógica pues cada vez más complica, y si fuera poco, eso lo complica que los procesos de cambios de leyes hacen que tú no te puedas dedicar a procesos de innovación en tu centro y mejora, porque por ejemplo este año es muy sangrante, es el año que vamos cambiando la ley, con cambios de documentos, con a destiempo, las órdenes se van aprobando tarde, tenemos a la gente con la lengua afuera. Entonces, claro, evidentemente el trabajo de los equipos directivos se ha complicado mucho. Cada vez hay menos gente dispuesta a tirar de ese carro. También es cierto que tiene otras satisfacciones, si no yo no llevaría 20 años dedicándome a esto, evidentemente. ¿Pero económicamente, por ejemplo, compensa? No, no compensa. A ver, los complementos económicos de los cargos directivos van en función de los módulos de las unidades que tengas y demás, pero no compensa. No voy a decir la cantidad, pero es poquísimo dinero, entre otras cosas porque además, como es obvio, también te quita más Hacienda. No hay ninguna compensación económica, profesional la había o la hay, pero ya digo, es complicada. Pero bueno, alguien lo tiene que hacer y hay gente a la que evidentemente le gusta y está dispuesta a tirar del carro. Luego hay otra complicación, tú eres un director, una directora, es uno que manda entre iguales, es decir, tus compañeros son iguales que tú no tienes un puesto superior a ellos, eres temporalmente director o directora, y eso pues también la gestión del personal te complica y es complicado. Entonces es un puesto realmente poco atractivo. Puede que tenga otros atractivos de puntuaciones, de gente que quiera progresar en el sentido de tener acceso a más puntos para meterse en esos puestos, ahí sí que es posible que haya un campo, ¿no? Pero es un trabajo, ya digo, complicado. A mí me parece el mejor trabajo que podría haber tenido, pero entiendo muy bien que sea dificultoso el relevo en los equipos directivos. Una última pregunta, Francisco. Hablabas al principio de vocación. ¿Crees que cada vez hay menos vocación en esto? Cada vez hay más, funcionalización de alguna manera, tú tienes tus tiempos, tus horas, tu tal, pero vocación hay. Evidentemente nadie se dedica a la docencia sin vocación y los que se dedican lo pasan fatal, ¿vale? Pero evidentemente tampoco hay alicientes para el trabajo, cada vez más complicado. Repito que los hay, si no estaríamos aquí los que estamos, pero evidentemente es un proceso cada vez más complicado. Bueno, hemos escuchado a la voz de la experiencia, Francisco Blanco. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Sindicatos como el CESIF están pidiendo soluciones. Isabel Madruga. Para CESIF es inadmisible que más de un 31% de los centros de Castilla y León no tengan candidatura para formar equipos directivos. Esto es una falta de reconocimiento a la labor que realiza el profesorado y un signo más del exceso de burocracia al que están sometidos constantemente.